Un millonario estéril compró a una niña de una familia pobre. Al día siguiente, observó una marca de nacimiento en ella. Era idéntica a la de su hija desaparecida. Desesperado, se echó a llorar, reviviendo el dolor del pasado. Las historias que contamos pueden transformar tu día y calentar tu alma. Suscríbete y permite que cada narrativa forme parte de tu vida. Antonio Mendoza observaba la Ciudad de México a través de los enormes ventanales de su oficina en el último piso del edificio Mendoza Enterprises. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados que contrastaban con la frialdad del concreto y vidrio de los rascacielos. Sus ojos cafés, marcados por una melancolía constante, recorrían el paisaje urbano mientras sus pensamientos vagaban hacia lugares que prefería evitar. El reloj Patek Philippe en su muñeca marcaba las 19:45. Un día más terminaba, y nuevamente sería el último en dejar la oficina. No es que hubiera alguien esperándolo en casa. La mansión en Las Lomas, con sus 1.500 metros cuadrados, solo resonaba con el sonido de sus propios pasos y el movimiento ocasional de los empleados. «¿Señor Mendoza?» La voz de Elena, su secretaria desde hace más de 15 años, interrumpió sus pensamientos. Los contratos de la fusión con Tecnomex ya están revisados y listos para su firma. Antonio ajustó su corbata azul marino y se giró para encararla. Elena era una de las pocas personas que conocían su historia completa, que sabían del peso que cargaba desde hace 12 años. «Gracias, Elena. Puedes dejarlo sobre el escritorio. Y por favor, ve a casa. Ya pasó tu horario. Usted también debería irse. Trabajar tanto no es saludable», comentó ella, con la familiaridad que solo los años de convivencia permitían. Una sonrisa triste cruzó los labios de Antonio. «El trabajo es todo lo que me queda, tú lo sabes». Después de la salida de Elena, Antonio se sentó en su silla de cuero italiano y abrió el cajón inferior de su escritorio. Allí, protegida por una carpeta de documentos importantes, estaba una fotografía amarillenta por el tiempo. En ella, una bebé de apenas 8 meses sonreía, exhibiendo una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro derecho. Lucía, su pequeña Lucía. El empresario pasó los dedos sobre la fotografía, como si pudiera, a través del tacto, recuperar aquel momento congelado en el tiempo. El día en que la foto fue tomada estaba grabado en su memoria. Un domingo soleado en el jardín de la mansión. Lucía usando un vestidito amarillo con flores bordadas, riendo mientras él la levantaba en el aire. 3 semanas después, ella desapareció. Las investigaciones no llevaron a ningún lado, y con el paso de los años, las esperanzas se fueron desvaneciendo como niebla bajo el sol de la mañana. El matrimonio con Mariana no resistió la tragedia, y ella partió hacia Europa, dejando atrás solo recuerdos amargos y un proceso de divorcio millonario. Antonio guardó la foto y se levantó, decidido a hacer algo diferente esa noche. El aire de la oficina era sofocante, cargado con el peso de un día más de decisiones empresariales y números interminables. Tomó su saco y dejó el edificio, despidiendo al chofer. Quería caminar, sentir la ciudad, tal vez encontrar algo que llenara ese vacío que ni todos sus miles de millones podían llenar. Las calles del centro de la Ciudad de México aún pulsaban con vida a esa hora. Ejecutivos apresurados corrían para tomar el metro. Vendedores ambulantes ofrecían sus últimas mercancías del día, y el aroma de café recién hecho escapaba de las puertas de las panaderías. Antonio caminaba sin rumbo, dejando que sus pies lo guiaran por calles que normalmente solo veía a través de los vidrios blindados de su Mercedes. Fue cuando sus ojos capturaron una escena que lo hizo detenerse. En la acera, frente a un restaurante concurrido, una niña de aproximadamente 12 años organizaba una pequeña caja con dulces caseros. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una trenza mal hecha, y su uniforme escolar, aunque limpio, mostraba signos de uso excesivo. Algo en aquella niña lo intrigó. Tal vez fuera la determinación en su mirada, o la forma en que se mantenía erguida a pesar del cansancio evidente en su rostro joven. Antonio se acercó, observando mientras ella abordaba a los transeúntes con una educación que contrastaba con su aparente situación precaria. «Buenas noches, señor.
¿Le gustaría comprar un chocolate? Son 15 pesos cada uno, hechos hoy mismo por mi mamá, ofreció ella cuando sus ojos se encontraron. Antonio sintió algo inexplicable, como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo. Los ojos de la niña, de un café profundo y brillante, parecían familiares de una forma que no podía comprender. ¿Cómo te llamas?, preguntó con su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Sofía, señor, respondió ella con una sonrisa tímida. Sofía Ramírez. El empresario compró todos los chocolates de la caja, ignorando las protestas de la niña, que insistía en que estaba pagando mucho más allá del valor. Mientras ella guardaba el dinero en una pequeña bolsa desgastada, Antonio no podía desviar la mirada. Había algo en ella, algo que despertaba sensaciones hace mucho adormecidas en su corazón. ¿Vienes siempre aquí, Sofía? Sí, señor. Todos los días después de la escuela. Ayudo a mi mamá vendiendo los dulces para complementar el ingreso de casa. La conversación fue interrumpida por una mujer de mediana edad que se acercó apresuradamente. Sofía, ya es hora de irnos. Tu papá debe estar preocupado. Antonio observó mientras madre e hija se alejaban, mezclándose con la multitud que seguía su curso por la noche capitalina. Algo dentro de él había cambiado en aquel breve encuentro. Una sensación de propósito, ausente desde hace tanto tiempo, comenzaba a despertar. Esa noche, por primera vez en años, Antonio Mendoza durmió sin necesitar sus habituales pastillas para el insomnio. Sus sueños estuvieron poblados por imágenes confusas de su hija perdida y de la niña de los chocolates, sus facciones mezclándose en una danza surreal que lo dejaría inquieto a la mañana siguiente. El destino había puesto a Sofía en su camino, y algo le decía que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. Lo que aún no sabía era cuán profundo sería este cambio y cómo respondería a preguntas que lo atormentaban desde hace 12 años. A la mañana siguiente, Antonio llegó más temprano de lo habitual a la oficina. Sus manos inquietas tamborileaban sobre el escritorio de caoba, mientras intentaba concentrarse en los informes financieros. La imagen de Sofía no salía de su mente, provocando una inquietud que no podía explicar. Elena entró en la oficina cargando la agenda del día y una taza de café. «Se ve diferente hoy», observó colocando la taza sobre el escritorio. ¿Pasó algo? Antonio dudó por un momento antes de responder. Elena era más que una secretaria, era su confidente. Ayer conocí a una niña», comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Estaba vendiendo dulces en la calle y algo en ella me tocó profundamente». «¿Cómo así?», preguntó Elena sentándose en la silla frente al escritorio. «No sé explicarlo. Es como si la conociera de algún lado». Antonio se pasó las manos por el rostro, frustrado con su propia incapacidad de expresar lo que sentía. Debe tener la edad que Lucía tendría hoy. Elena observó a su jefe con atención. En 15 años de trabajo raramente lo veía mencionar el nombre de su hija. «¿Y qué piensa hacer?» «Necesito encontrarla de nuevo», respondió él, levantándose. «Cancela mis compromisos de la tarde. Voy a ir al lugar donde la vi ayer». El resto de la mañana se arrastró como si las horas tuvieran peso propio. Cuando finalmente el reloj marcó las 15:00, Antonio dejó la oficina y condujo su propio auto hasta el lugar del encuentro anterior. Estacionó cerca del restaurante y esperó, sus ojos atentos a cada movimiento en la acera. Después de casi una hora de espera, avistó a Sofía. Ella caminaba apresurada, cargando su caja de dulces y una mochila escolar desgastada. Antonio salió del auto y se acercó cautelosamente, no queriendo asustarla. «Buenas tardes, Sofía», saludó, intentando sonar lo más natural posible. La niña lo reconoció inmediatamente, abriendo una sonrisa sincera. «Hola, señor. Usted es el que compró todos los chocolates ayer, ¿verdad?» «Así es. Antonio Mendoza», se presentó extendiendo la mano. «Estaba pensando si podría hablar un poco contigo y tu mamá». La sonrisa de Sofía vaciló ligeramente. «Mi mamá solo viene a buscarme más tarde. Ella trabaja como empleada doméstica aquí cerca». «Entiendo», respondió Antonio, sintiendo una punzada de decepción. «Bueno, entonces tal vez podamos hablar un poco. Prometo que no voy a interrumpir tus ventas». Sofía asintió,
aunque con cierta vacilación. Se sentaron en una banca cercana, donde ella comenzó a organizar sus dulces. Antonio observaba cada movimiento suyo, notando detalles que no había percibido la noche anterior. La forma en que fruncía el ceño al concentrarse, idéntica a su propio hábito, el movimiento delicado de las manos al manipular los dulces. ¿Estudias por aquí?, preguntó él tratando de iniciar una conversación. Sí, en la escuela pública del barrio. Estoy en primero de secundaria, respondió ella, ajustando la trenza deshecha. ¿Usted trabaja en esos edificios grandes? Antonio sonrió. Sí, soy empresario. Tengo algunas empresas en la ciudad. Debe ser genial tener un trabajo así, comentó Sofía, sus ojos brillando. Yo quiero ser doctora cuando crezca, pero sé que es difícil. Nada es imposible cuando tenemos determinación, respondió Antonio, sintiendo un repentino deseo de realizar todos los sueños de aquella niña. ¿Vives con tus padres? Sí, con mi mamá Rosa y mi papá José. Ellos me adoptaron cuando era bebé, reveló ella con naturalidad, haciendo que el corazón de Antonio se acelerara. No sé nada sobre mis padres biológicos, pero eso no importa. Amo mucho a mi familia. La palabra adoptaron resonó en la mente de Antonio como una campana. Sus manos comenzaron a temblar levemente y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura. ¿Y no tienes curiosidad sobre tu pasado? Sofía se encogió de hombros, pero sus ojos revelaban una sombra de tristeza. A veces, principalmente cuando tengo esos sueños. ¿Qué sueños?, preguntó Antonio, inclinándose ligeramente hacia adelante. Son extraños. Hay una canción de cuna, cortinas amarillas y alguien sosteniéndome en alto, haciéndome reír, contó ella, frunciendo el ceño como si intentara capturar un recuerdo fugitivo. Pero debe ser solo mi imaginación. Antonio sintió que le faltaba el aire en los pulmones. La habitación de Lucía tenía cortinas amarillas, y él solía levantarla en el aire todas las mañanas cantando una canción que su propia madre le había enseñado. ¿Sería posible? En ese momento, Rosa, la madre de Sofía, se acercó apresuradamente. Sofía, ¿qué te dije sobre hablar con extraños? Disculpe, señora. Antonio se levantó rápidamente. Soy Antonio Mendoza. Conocí a Sofía ayer y quedé impresionado con su educación y determinación. En realidad, me gustaría hablar con usted y su esposo sobre una propuesta. Rosa lo observó con desconfianza. ¿Qué tipo de propuesta? Una que podría cambiar la vida de Sofía para mejor, respondió él entregándole su tarjeta. Por favor, hablen en familia y llámenme. Prometo que no se arrepentirán. Mientras observaba a madre e hija alejarse, Antonio sentía su corazón latir descompasado. Las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. La edad, la adopción, los sueños con las cortinas amarillas. Necesitaba investigar más, descubrir la verdad, pero debía hacerlo con cautela para no asustar a la familia de Sofía. Esa noche, en su mansión silenciosa, Antonio sacó nuevamente la foto de Lucía del cajón. Miró largamente la marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro de la bebé. Mañana, decidió, comenzaría su investigación. Si Sofía fuera realmente su Lucía, movería cielo y tierra para traerla de vuelta a casa. Lo que no sabía era que el destino apenas estaba comenzando a tejer su red de revelaciones, y que el camino por delante sería mucho más complejo de lo que podría imaginar. Si crees en el poder de una buena historia, suscríbete y sigue nuestro canal. Déjate envolver e inspírate con cada nuevo video. La mansión de los Mendoza nunca pareció tan viva como aquella mañana. Antonio había pasado la noche en vela, escudriñando antiguas cajas guardadas en el ático, buscando cualquier documento o pista que pudiera ayudarlo a desentrañar el misterio de Sofía. Entre fotografías amarillentas y recortes de periódico, sus dedos encontraron una carpeta empolvada con el registro de la desaparición de Lucía. El sol ya salía cuando Elena llegó a la mansión atendiendo la llamada urgente de su jefe. Encontró a Antonio en su despacho privado, rodeado de papeles y con profundas ojeras bajo los ojos. «Elena, necesito que te pongas en contacto con Carlos Álvarez», dijo él sin apartar los ojos de los documentos. «Fue el investigador privado que contratamos en la época de la desaparición de Lucía».
«¿Después de tanto tiempo, señor?», cuestionó Elena, preocupada por el estado de agitación del patrón. «Tengo motivos para creer que Sofía podría ser mi hija», reveló él, finalmente levantando la mirada. «Las señales son muy claras. La edad corresponde. Fue adoptada siendo bebé. Tiene sueños con detalles específicos de la habitación de Lucía». Elena se sentó, absorbiendo la magnitud de aquella posibilidad. «Debe tener cuidado, Antonio. No puede simplemente llegar acusando a su familia sin pruebas concretas». «Por eso necesito a Carlos», respondió Antonio, pasándose las manos por el cabello canoso. «Él conoce todos los detalles del caso original. Necesito que investigue el pasado de la familia Ramírez, descubra cómo llegó Sofía hasta ellos». Mientras Elena hacía las llamadas necesarias, Antonio recibió un mensaje en el celular. Era un número desconocido. «Señor Mendoza, soy Rosa, la madre de Sofía. Nos gustaría hablar sobre su propuesta. ¿Podemos reunirnos hoy?». El corazón de Antonio se aceleró. Respondió inmediatamente, concertando un encuentro para esa tarde en una cafetería cerca de la casa de la familia. Necesitaba actuar con prudencia, ganarse su confianza antes de cualquier investigación más profunda. A las 15:00, Antonio estaba sentado en la cafetería, observando por la ventana, cuando Rosa y José Ramírez llegaron. La pareja parecía nerviosa, pero determinada. Tras los saludos iniciales, se sentaron. «Señor Mendoza», comenzó José, un hombre de manos callosas y expresión honesta, «mi esposa me contó sobre ayer. ¿Qué propuesta tiene para nuestra hija?». Antonio eligió sus palabras cuidadosamente. «Conocí a Sofía por casualidad, pero quedé impresionado con su inteligencia y determinación. Sé que sueña con ser doctora, y me gustaría ayudarla a realizar ese sueño». Rosa apretó la mano de su marido bajo la mesa. «¿Y cómo sería esa ayuda?». «Quiero ofrecerle una beca de estudios completa», respondió Antonio. «Colegio privado, curso de idiomas, todo lo que necesite para tener un futuro brillante, sin ninguna contrapartida de su familia». La pareja intercambió miradas sorprendidas. «¿Por qué?», preguntó José, desconfiado. «¿Por qué un empresario rico se interesaría tanto por nuestra hija?». Antonio sintió el peso de la pregunta. No podía revelar sus sospechas aún, pero tampoco quería mentir. «Perdí a mi única hija hace muchos años. Ayudar a Sofía sería una forma de hacer algo significativo con mi fortuna». Rosa se llevó la mano a los labios, conmovida. «Lamento su pérdida, señor Mendoza, pero debe entender nuestra preocupación. Sofía es nuestra vida». «Lo comprendo perfectamente», aseguró Antonio. «No quiero quitarles su lugar, solo ofrecer oportunidades que toda niña merece tener». La conversación continuó por 1 hora más. Antonio explicó detalladamente su propuesta, respondió a todas las preguntas de la pareja y al final percibió que había ganado un poco de su confianza. Acordaron que Sofía comenzaría a asistir a uno de los mejores colegios de la Ciudad de México el próximo semestre. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Carlos Álvarez recibía las primeras informaciones sobre su nueva investigación. El experimentado detective, que nunca se había conformado con el fracaso en el caso de Lucía, sentía que estaba a punto de desenterrar secretos guardados durante mucho tiempo. De vuelta en la mansión, Antonio encontró a Elena con novedades. «Carlos ya comenzó la investigación», informó ella. «Y hay algo interesante. El orfanato donde los Ramírez adoptaron a Sofía fue cerrado hace 10 años por irregularidades». Antonio se sentó en su sillón, asimilando la información. «Necesitamos descubrir quién trabajaba en ese orfanato, Elena. Alguien debe saber el verdadero origen de Sofía». «¿Y si es ella realmente?», preguntó Elena suavemente. «Si Sofía es realmente Lucía, ¿cómo piensa lidiar con eso?». Antonio miró la foto de su hija bebé, aún sobre el escritorio. «Con mucho cuidado y amor, Elena. No puedo simplemente arrancar a Sofía de la familia que la crió. Necesito conquistarla, hacer que ella misma quiera descubrir la verdad sobre su pasado». La noche caía sobre la Ciudad de México, y con ella, nuevas esperanzas y temores surgían en el corazón de Antonio. En algún lugar de la ciudad, Sofía probablemente contaba a sus padres sobre los dulces vendidos aquel día, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar completamente. El destino había comenzado a mover sus piezas,
y ya no había vuelta atrás. La primera semana de clases de Sofía en el Colegio San Francisco, una de las instituciones más prestigiosas de la Ciudad de México, fue un torbellino de emociones. Sus ojos brillaban al descubrir la inmensa biblioteca, el laboratorio de ciencias y todas las posibilidades que su nuevo mundo ofrecía. Antonio, discretamente, seguía su adaptación a través de los informes de la coordinación escolar. En una tarde particularmente agitada, mientras Sofía participaba en su primera clase de inglés, Antonio recibía a Carlos Álvarez en su despacho. El investigador, ahora con el cabello completamente blanco, cargaba una carpeta gruesa con sus descubrimientos iniciales. El orfanato Luz del Mañana fue cerrado en circunstancias sospechosas, comenzó Carlos, esparciendo documentos sobre el escritorio. La directora de la época, María Olivares, desapareció poco después del cierre, pero logré localizar a una ex empleada, doña Consuelo, que trabajó allí durante 20 años como cocinera. Antonio se inclinó sobre los papeles. ¿Y qué dijo? Ella recuerda perfectamente a Sofía, respondió Carlos sacando un bloc de notas. Según ella, una madrugada de diciembre, hace exactamente 12 años, una mujer dejó a una bebé en la parte trasera del orfanato. La niña estaba bien vestida, con ropa de marca, algo inusual para los estándares del lugar. El corazón de Antonio se aceleró. La fecha coincidía con la desaparición de Lucía. ¿Hay registros de esa entrada? La documentación oficial desapareció con María Olivares, pero doña Consuelo guardó algo interesante. Carlos sacó una fotografía antigua del sobre. Ella solía fotografiar a todos los niños que pasaban por el orfanato. Esta es Sofía con aproximadamente 1 año. Antonio tomó la foto con manos temblorosas. En la imagen amarillenta, una bebé sonreía, vistiendo un mameluco simple. Incluso con la calidad precaria de la foto, era posible notar una marca oscura en su hombro derecho. «Necesito ver esa marca», murmuró Antonio, más para sí mismo que para los demás presentes. «Disculpe», interrumpió Elena entrando en la oficina. «La coordinadora del colegio está en la línea. Parece que Sofía se sintió mal durante la clase de educación física». Antonio se levantó inmediatamente. «Voy para allá. Carlos, continúa investigando. Necesito descubrir a dónde fue María Olivares». En el colegio, Antonio encontró a Sofía en la enfermería, sentada en una camilla con el uniforme de educación física. Rosa ya estaba a su lado, preocupada. «Solo fue un mareo», explicó la enfermera. «Probablemente debido al calor y a la adaptación a la nueva rutina». «Estoy bien de verdad, mamá», insistió Sofía, aunque aún estaba pálida. «No quiero perderme la siguiente clase». Antonio observó la interacción entre madre e hija con una mezcla de emociones. Rosa era claramente una madre dedicada, y su amor por Sofía era genuino. ¿Cómo podría interferir en ese vínculo? «Señor Mendoza», Sofía sonrió al notarlo. «No era necesario que viniera». «Claro que lo era», respondió él, tratando de mantener un tono casual. «Soy responsable de que estés aquí. Necesito asegurarme de que todo esté bien». Mientras Rosa llenaba algunos formularios con la enfermera, Antonio se sentó al lado de Sofía. «¿Cómo va la adaptación?» «Increíble». Los ojos de ella brillaron. «Nunca había visto tantos libros juntos como en la biblioteca. Y ayer, en la clase de ciencias, hicimos un experimento con ADN. ¿Sabía que algunas características se pasan de padres a hijos a través de los genes?» Antonio sintió un nudo en la garganta. «Sí, como marcas de nacimiento, por ejemplo». «Exactamente», exclamó Sofía animada. «Yo tengo una, ¿sabe? Una manchita en forma de media luna en el hombro. La profesora dijo que marcas así pueden ser hereditarias». El corazón de Antonio casi se detuvo. Era la confirmación que tanto buscaba. Allí, ofrecida inocentemente por la propia Sofía. Necesitó de todo su autocontrol para no demostrar su agitación. «¿En serio? ¡Qué interesante!», logró responder con su voz ligeramente temblorosa. Rosa regresó en ese momento, anunciando que llevaría a Sofía a casa. Antonio ofreció su chofer, que fue aceptado después de alguna insistencia. Mientras observaba el auto alejarse, hizo una llamada importante. «Elena, necesito que programes una reunión con nuestro abogado para mañana temprano. Y por favor, pídele a Carlos que intensifique la búsqueda de María Olivares. Ahora tengo certeza.
Sofía es mi hija. Esa noche, en su habitación sencilla en un suburbio de la Ciudad de México, Sofía soñó nuevamente con cortinas amarillas y una música suave. Pero esta vez, el sueño era más nítido. Podía ver un móvil de estrellas girando sobre su cuna y sentir el toque gentil de manos que la levantaban con amor. Despertó confundida, con una extraña sensación de familiaridad con algo que no podía nombrar. Mientras tanto, en la mansión de los Mendoza, Antonio contemplaba antiguas fotos familiares, buscando en cada imagen rasgos que pudieran confirmar aún más su certeza. En una de ellas, su propia madre exhibía orgullosamente la misma marca de nacimiento que ahora sabía que existía en el hombro de Sofía. Era una prueba irrefutable del vínculo entre ellos, una señal del destino que los había reaproximado. El desafío ahora sería descubrir cómo proceder con esta información sin causar más dolor a nadie. Antonio sabía que cada paso de ahí en adelante necesitaría ser calculado con extremo cuidado, pues no estaba lidiando solo con su felicidad, sino con el destino de varias vidas interconectadas por circunstancias extraordinarias. El despacho del doctor Augusto Méndez, uno de los abogados más respetados de la Ciudad de México, estaba en silencio mientras analizaba los documentos presentados por Antonio. El abogado ajustó sus gafas de montura dorada y suspiró profundamente antes de hablar. Antonio, las evidencias circunstanciales son fuertes. Comenzó organizando las carpetas sobre su escritorio de roble. La marca de nacimiento, la edad, el período de la desaparición coincidiendo con la llegada de ella al orfanato. Pero necesitamos más para iniciar cualquier acción legal. ¿Qué sugiere?, preguntó Antonio, tamborileando los dedos nerviosamente en el brazo del sillón. Una prueba de ADN sería concluyente, respondió el abogado. Pero eso requeriría la autorización de los padres adoptivos y plantearía cuestiones para las que tal vez no estemos preparados aún. En ese mismo momento, en el Colegio San Francisco, Sofía participaba en su clase de historia cuando un fuerte mareo la acometió nuevamente. Imágenes confusas invadieron su mente. Una habitación lujosa, el sonido de una canción de cuna, el rostro borroso de un hombre sonriéndole. La profesora notó su malestar y la envió a la enfermería. Esta vez, fue Elena quien llegó primero al colegio, enviada por Antonio, que estaba atrapado en la reunión con el abogado. Encontró a Sofía acostada en una de las camillas, más pálida de lo normal. «Está ocurriendo con más frecuencia», comentó la enfermera preocupada. «Tal vez sea necesario hacer algunos exámenes». Elena se sentó al lado de la niña, notando cómo se parecía a Antonio cuando estaba pensativa. «¿Cómo te sientes, Sofía?» «Es extraño», respondió ella jugando con la punta de su trenza. «Cuando tengo estos mareos, es como si otros recuerdos invadieran mi cabeza». «Recuerdos que no parecen míos, pero al mismo tiempo...» «¿Qué tipo de recuerdos?», preguntó Elena suavemente. «Hay una habitación». Sofía cerró los ojos, tratando de concentrarse. «Las cortinas amarillas que siempre sueño, pero ahora puedo ver más detalles. Un móvil de estrellas plateadas, un sillón de terciopelo azul oscuro cerca de la ventana, y esa canción, siempre la misma canción». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Ella conocía esa habitación. Era la antigua habitación de Lucía, preservada intacta en la mansión de los Mendoza, como un santuario de recuerdos. Mientras tanto, en el despacho del abogado, Antonio recibía orientaciones sobre cómo proceder. «Vamos a construir el caso gradualmente», explicó el doctor Méndez. «Primero, necesitamos localizar a María Olivares. Ella es la pieza clave para entender cómo llegó Sofía al orfanato. Después, podemos pensar en un acercamiento más directo con la familia Ramírez». «¿Y si se niegan a cooperar?», cuestionó Antonio, su voz traicionando su ansiedad. «Tienen ese derecho», respondió el abogado con firmeza. «Legalmente, son los padres de Sofía. Cualquier acción deberá ser conducida con extremo cuidado para no traumatizar a la niña». De vuelta en el colegio, Rosa llegó para recoger a Sofía, encontrando a Elena aún al lado de su hija. Las dos mujeres intercambiaron miradas preocupadas. «Doña Rosa», comenzó Elena eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Estos mareos de Sofía, ¿ha mencionado sueños y recuerdos extraños?». Rosa palideció ligeramente.
Sí, desde pequeña. Los médicos decían que era normal, que los niños tienen mucha imaginación. ¿Y la marca de nacimiento?, continuó Elena, notando cómo las manos de Rosa comenzaron a temblar. Siempre la ha tenido. ¿Por qué todas estas preguntas?, respondió Rosa defensivamente, abrazando a Sofía de forma protectora. ¿Qué está pasando? En ese momento, Antonio llegó a la enfermería, encontrando la escena tensa. Su mirada se cruzó con la de Rosa, y algo en el aire cambió. Era como si ambos supieran que un secreto estaba a punto de salir a la luz. «Necesitamos hablar, doña Rosa», dijo Antonio suavemente. «No hoy, no ahora, pero pronto. Hay cosas importantes que deben ser discutidas». Rosa asintió levemente, como si ya esperara este momento. «Lo sé», respondió ella, su voz casi un susurro. «Desde el primer día que usted apareció, sentí que algo así sucedería». Sofía miraba confundida de un adulto a otro, sintiendo que algo importante estaba sucediendo, pero sin comprender exactamente qué. Su cabeza aún daba vueltas con las imágenes de los sueños, ahora más vívidas que nunca. «Mamá», llamó ella, su voz pequeña rompiendo la tensión del momento. «Esa canción que dijiste que yo cantaba cuando era pequeña. ¿La recuerdas?» Rosa tragó saliva mirando a Antonio. «Sí, cariño. La cantabas incluso antes de saber hablar bien. Una canción sobre estrellas y sueños». Antonio completó automáticamente, su voz entrecortada. «Y un angelito que baja del cielo para abrazarte». El silencio que siguió fue ensordecedor. Era la misma canción que él cantaba a Lucía todas las noches. Una canción que su propia madre había compuesto especialmente para la nieta. En ese momento, todas las dudas que aún pudieran existir comenzaron a disiparse. El destino había tejido una compleja red de coincidencias que ahora se revelaban como piezas de un rompecabezas mayor, un rompecabezas que unía pasado y presente en una historia de amor, pérdida y redención. La vida está hecha de historias que marcan. Suscríbete al canal y encuentra inspiración para cada momento. La casa de los Ramírez nunca pareció tan silenciosa como aquella noche. Después de acostar a Sofía, Rosa y José se sentaron a la mesa de la cocina, sus tazas de té intactas enfriándose entre sus manos temblorosas. El ventilador de techo giraba perezosamente, marcando el ritmo de una conversación largamente postergada. «Siempre supimos que este día llegaría», murmuró José, pasando sus manos callosas por el rostro cansado. «Desde que María nos la entregó con esa ropa fina y ese medallón». Rosa se levantó abruptamente, dirigiéndose al pequeño baúl de madera que guardaba en el estante de la sala. De allí sacó un delicado medallón dorado con las iniciales LM grabadas. «Nunca tuvimos el valor de mostrárselo», dijo su voz entrecortada. Mientras tanto, en la mansión de los Mendoza, Antonio revisaba antiguas fotografías con Elena. En una de ellas, Lucía bebé usaba un pequeño medallón dorado, regalo de su abuela paterna. «Necesito encontrar a María Olivares», declaró Antonio, su voz cargada de determinación. «Ella es el enlace entre la desaparición de Lucía y la llegada de Sofía al orfanato». Carlos Álvarez, que acababa de llegar con nueva información, se aclaró la garganta para llamar la atención. «Tal vez pueda ayudar con eso», dijo, colocando una carpeta sobre el escritorio. «Logré rastrear movimientos bancarios sospechosos en la época de la desaparición. Una cantidad considerable fue depositada en una cuenta en las Islas Caimán a nombre de María». Antonio sintió que se le helaba la sangre. «¿Entonces fue un secuestro planeado?» «Todo lo indica», respondió Carlos. «Pero hay más. María no actuó sola. Encontré registros de llamadas frecuentes entre ella y Mariana». El nombre de la exesposa de Antonio cayó como una bomba en el despacho. Elena se llevó las manos a la boca, horrorizada. Antonio permaneció en silencio por largos segundos, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. «¿Mariana?», susurró finalmente. «¿Mi propia esposa?». A la mañana siguiente, Sofía despertó con una sensación extraña. Sus sueños habían sido más intensos que nunca. Esta vez, además de las cortinas amarillas y la canción, vio claramente un rostro. El rostro de Antonio, más joven, sonriéndole mientras la mecía. Durante el desayuno, notó a sus padres adoptivos
intercambiando miradas preocupadas. ¿Hay algo mal?, preguntó, su intuición agudizada captando la tensión en el aire. No, cariño, respondió Rosa rápidamente. Solo estamos preocupados por tus mareos. El señor Mendoza llamó esta mañana, agregó José tratando de mantener la voz firme. Quiere reunirse con nosotros esta noche, todos nosotros. Sofía sintió que su corazón se aceleraba inexplicablemente. ¿Por qué? Él tiene algunas cosas que hablar con nosotros, respondió Rosa, evitando la mirada de su hija. En el colegio, Sofía apenas pudo concentrarse en las clases. Durante el recreo se sentó sola en el jardín, observando una foto antigua que siempre llevaba consigo, ella bebé, en brazos de Rosa. Algo en esa imagen ahora parecía diferente, como si estuviera mirando un rompecabezas con piezas faltantes. Por la tarde, en la mansión de los Mendoza, los preparativos para el encuentro estaban en marcha. Elena supervisaba personalmente cada detalle, mientras Antonio permanecía en su despacho, tratando de procesar la posible traición de Mariana. ¿Qué les digo?, preguntó a Elena. ¿Cómo le cuento a una niña de 12 años que su propia madre biológica pudo haber orquestado su secuestro? Tal vez no sea necesario contar todo de una vez, sugirió Elena sabiamente. Algunas verdades necesitan tiempo para ser absorbidas. A las 7 en punto, la familia Ramírez llegó a la mansión. Sofía, vistiendo su uniforme escolar más nuevo, miraba maravillada la imponente residencia. Algo en aquel lugar despertaba en ella sensaciones familiares, como si ya hubiera estado allí antes. Antonio los recibió personalmente en la puerta. Su mirada encontró primero la de Sofía, luego se dirigió a Rosa y José. «Gracias por venir», dijo, su voz traicionando su emoción. Mientras caminaban por el pasillo hacia la sala de estar, Sofía se detuvo abruptamente. Sus ojos se fijaron en una puerta entreabierta al final del pasillo. A través de la rendija podía ver un pedazo de cortina amarilla meciéndose suavemente con la brisa de la noche. «Esa habitación», murmuró ella, dando un paso hacia la puerta. Antonio y Rosa intercambiaron miradas tensas. Era la habitación de Lucía, mantenida exactamente como era hace 12 años, con las cortinas amarillas, el móvil de estrellas y el sillón de terciopelo azul. «Sofía», llamó Rosa suavemente, su voz temblando. «Ven, cariño, tenemos mucho de qué hablar». La niña miró a los 3 adultos, sintiendo el peso de secretos no revelados en el aire. En ese momento, algo dentro de ella sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La habitación con las cortinas amarillas no era solo un sueño, era un recuerdo, un puente entre su pasado y su presente. Y así, bajo la mirada atenta de Elena, que observaba la escena desde la escalera, la familia entró en la sala de estar, donde verdades largamente guardadas estaban a punto de salir a la luz, redibujando para siempre los contornos de sus vidas entrelazadas. La sala de estar de la mansión Mendoza, con sus muebles elegantes y obras de arte cuidadosamente seleccionadas, parecía demasiado pequeña para contener la tensión que flotaba en el aire. Sofía se sentó entre Rosa y José en el sofá de cuero italiano, mientras Antonio ocupaba un sillón frente a ellos. Elena permanecía discretamente cerca de la puerta, como una guardiana silenciosa de aquel momento crucial. «Antes de comenzar», dijo Antonio con voz controlada, «quiero que sepan que mi intención no es causar ningún sufrimiento. Todo lo que hago es pensando en el bienestar de Sofía». Rosa apretó la mano de su hija, buscando fuerza para lo que vendría a continuación. José, siempre tan fuerte, parecía vulnerable bajo la suave luz de las lámparas de cristal. «Sofía», comenzó Antonio, inclinándose ligeramente hacia adelante, «¿alguna vez te has preguntado sobre tus padres biológicos?» La niña asintió lentamente. «A veces, principalmente cuando tengo esos sueños». «¿Qué sueños, cariño?», preguntó Antonio, aunque ya sabía la respuesta. «Con la habitación de las cortinas amarillas», respondió ella, sus ojos volviéndose involuntariamente hacia el pasillo. «Con la canción de cuna y...» vaciló, mirando a Antonio con una mezcla de confusión y reconocimiento. «Con usted». El silencio que siguió fue interrumpido por el suave sonido de Rosa abriendo su bolso. Con manos temblorosas, sacó el medallón dorado y lo colocó sobre la mesa de centro.
Encontramos esto contigo cuando te entregaron en el orfanato, explicó Rosa, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Nunca tuvimos el valor de mostrártelo antes. Antonio tomó el medallón con reverencia. LM, leyó en voz alta. Lucía Mendoza. Sofía miraba fijamente el medallón, sus manos inconscientemente tocando el hombro derecho, donde la marca de nacimiento en forma de media luna se escondía bajo el uniforme escolar. Hace 12 años, continuó Antonio, con la voz entrecortada, mi hija Lucía nos fue arrebatada. Tenía solo 8 meses. Tenía ojos castaños profundos como los tuyos y una marca de nacimiento igual a la tuya. ¿Está diciendo que...? Sofía comenzó, pero no pudo terminar la frase. Sí, Sofía, respondió Antonio suavemente. Todos los indicios apuntan a que tú eres Lucía, mi hija. El sonido de un sollozo contenido llenó la sala. Rosa abrazaba a Sofía protectoramente, mientras José mantenía una mano firme en el hombro de su esposa. «Pero, ¿cómo?», preguntó Sofía, su voz pequeña y confusa. «¿Cómo sucedió esto?». Antonio intercambió una mirada con Elena antes de continuar. «Aún estamos descubriendo todos los detalles, pero sabemos que te llevaron de tu habitación y te entregaron al orfanato Luz del Mañana. La directora, María Olivares, arregló tu adopción por la familia Ramírez». «No lo sabíamos», interrumpió José, su voz cargada de angustia. «María nos dijo que te habían abandonado, que tu madre no tenía condiciones para criarte». «Les creemos», aseguró Antonio rápidamente. «De hecho, estoy eternamente agradecido por haber dado a Sofía todo el amor y cuidado que merecía durante estos años». Sofía se levantó abruptamente, sus ojos recorriendo los rostros de los adultos a su alrededor. ¿Puedo ver la habitación?», preguntó, su voz temblando. Antonio miró a Rosa y José, quienes asintieron silenciosamente. Elena se adelantó para guiar el camino por el pasillo, deteniéndose frente a la puerta, que Sofía había notado anteriormente. Cuando la puerta se abrió completamente, Sofía sintió que sus piernas flaqueaban. Allí estaba, exactamente como en sus sueños. Las cortinas amarillas bailando con la brisa nocturna, el móvil de estrellas plateadas aún colgado sobre la cuna antigua, el sillón de terciopelo azul junto a la ventana. «La canción», murmuró ella, lágrimas corriendo por su rostro. Era así, y comenzó a tararear suavemente la misma melodía que Antonio le cantaba todas las noches, tantos años atrás. Antonio no pudo contener sus propias lágrimas. Rosa y José observaban desde la puerta, sus corazones divididos entre el amor por la hija que habían criado y la comprensión de la verdad que se revelaba ante ellos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sofía, su voz pequeña haciendo eco en la habitación que guardaba tantos recuerdos. «Eso depende de todos nosotros», respondió Antonio mirando significativamente a Rosa y José. «No quiero separarte de tu familia, Sofía. Solo quiero formar parte de tu vida, si me lo permites». En ese momento, mientras el sol se ponía en el horizonte de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos dorados que se reflejaban en las cortinas amarillas, 5 personas diferentes sentían sus vidas transformándose irreversiblemente. El pasado y el presente se encontraban en aquella habitación, y el futuro, aún incierto, prometía ser un viaje de descubrimientos y reconciliaciones. Elena, observando la escena desde la puerta, sabía que aquella noche era solo el comienzo. Aún había mucho por revelar, especialmente sobre el papel de Mariana en toda esta historia. Pero por ahora, lo más importante era que una familia fragmentada comenzaba lentamente a reconectarse a través del amor y la verdad. Los días que siguieron a la revelación fueron una montaña rusa de emociones para todos los involucrados. Sofía, ahora consciente de su verdadera identidad, alternaba entre momentos de profunda curiosidad sobre su pasado y períodos de confusión emocional. El Colegio San Francisco se había convertido en su refugio, un lugar donde podía procesar todo lo que estaba sucediendo mientras se dedicaba a sus estudios. En una mañana particularmente soleada, Antonio recibió una llamada importante de Carlos Álvarez. «Encontré a María Olivares», anunció el investigador sin preámbulos. «Está viviendo en España, en una pequeña ciudad cerca de Madrid». Antonio sintió que su corazón se aceleraba.
¿Y Mariana? También está en España, no muy lejos de María. Las transferencias bancarias continuaron a lo largo de los años. Parece que fue un acuerdo de silencio muy bien orquestado. En el apartamento de los Ramírez, Rosa organizaba antiguas fotografías de Sofía cuando encontró un sobre amarillento que no veía desde hacía años. Dentro había una carta de María Olivares, fechada el día de la adopción. Con manos temblorosas releyó las palabras que ahora cobraban un nuevo significado. Cuídenla bien. Algún día, tal vez, entenderán que algunas elecciones, aunque dolorosas, se hacen por amor. Mientras tanto, en la habitación de las cortinas amarillas, Sofía pasaba cada vez más tiempo después de las clases. Antonio había sugerido que usara el espacio siempre que quisiera, como una forma de reconexión con su pasado. Elena frecuentemente la encontraba allí, hojeando álbumes de familia o simplemente sentada en el sillón azul, absorbiendo la atmósfera del lugar. A veces tengo la sensación de que siempre lo supe, confió Sofía a Elena aquella tarde. Es como si mi corazón reconociera este lugar incluso cuando mi mente no podía entenderlo. Elena se sentó a su lado. ¿Y cómo te sientes con todo esto? Es extraño, respondió la niña, jugando con el medallón que ahora usaba siempre. Amo a mis padres, Rosa y José, más que a nada. Ellos me criaron, me dieron todo el amor del mundo. Pero también siento algo fuerte por Anto, por mi padre biológico. Es como si mi corazón se hubiera expandido para amar a más personas. En el despacho, Antonio enfrentaba sus propios dilemas. El doctor Méndez presentaba las opciones legales disponibles. Podemos solicitar una custodia compartida, sugirió el abogado. Considerando que los Ramírez también quieren lo mejor para Sofía, podemos llegar a un acuerdo amistoso. No quiero un proceso judicial, respondió Antonio firmemente. No quiero nada que pueda traumatizar a Sofía o herir a la familia que la cuidó con tanto amor. Necesitamos encontrar un camino más humano. Por la noche, una reunión importante tuvo lugar en la mansión. Antonio, Rosa, José y Sofía se sentaron juntos para discutir el futuro. El ambiente, antes tenso, ahora llevaba una atmósfera de comprensión mutua. He pensado mucho, comenzó Antonio, y me gustaría hacer una propuesta. La mansión tiene una casa de huéspedes en el terreno, completamente independiente. Me gustaría ofrecérsela a ustedes. Rosa y José intercambiaron miradas sorprendidas. Así, continuó él, Sofía podría mantener su rutina en el colegio, estar cerca de todos nosotros, y podríamos construir esta nueva realidad juntos, como una familia expandida. ¿Qué opinas, hija?, preguntó José, notando cómo Sofía sonreía al escuchar la propuesta. Me encantaría, respondió ella, mirando con cariño a todos los adultos presentes. Sería como tener lo mejor de ambos mundos. Rosa se secó una lágrima discreta. Necesitaríamos tiempo para organizar todo, nuestra mudanza. El tiempo que necesiten, aseguró Antonio. Lo importante es que hagamos esto de la manera correcta, pensando en el bienestar de Sofía. Mientras la conversación continuaba, Elena recibía más información de Carlos sobre Mariana. Aparentemente, la exesposa de Antonio había organizado todo el plan después de descubrir que no podría tener hijos. Los celos por el vínculo entre padre e hija, combinados con su deseo frustrado de maternidad, la llevaron a tomar decisiones drásticas. ¿Debemos contarle a Sofía sobre esto?, preguntó Elena a Antonio más tarde, cuando estaban solos. Aún no, respondió él pensativo. Está procesando muchos cambios. La verdad sobre Mariana puede esperar un poco más. Al día siguiente, mientras ayudaba a Rosa a empacar algunas cosas para la mudanza, Sofía encontró una caja con sus primeros dibujos. En uno de ellos, hecho cuando tenía alrededor de 4 años, había un bosquejo infantil de una habitación con cortinas amarillas. Siempre estuvo aquí, murmuró Rosa abrazando a su hija. Tus recuerdos, tu pasado, todo siempre estuvo dentro de ti. Mamá, dijo Sofía, devolviendo el abrazo. Tener 2 padres y 2 historias no significa que los ame menos. Significa simplemente que mi corazón creció para acoger más amor. Mientras el sol se pone en la Ciudad de México, iluminando la mansión de los Mendoza con tonos dorados, una nueva familia comienza a formarse. No una familia tradicional,
sino una tejida con hilos de amor, comprensión y perdón, demostrando que a veces los lazos más fuertes son aquellos que elegimos fortalecer, independientemente de su origen. La casa de huéspedes de la mansión Mendoza cobró vida en las semanas siguientes. Rosa transformó el jardín lateral en una pequeña huerta, mientras José dedicaba sus fines de semana a pequeños proyectos de carpintería en el garaje convertido en taller. La mudanza trajo una nueva dinámica para todos, especialmente para Sofía, que ahora transitaba naturalmente entre los dos espacios que llamaba hogar. Una tarde de sábado, mientras Antonio y Sofía organizaban antiguas fotografías en el despacho, ella encontró una imagen que la hizo detenerse. Una mujer joven y elegante sostenía a una bebé, ambas sonriendo a la cámara. «Es ella, ¿verdad?», preguntó Sofía suavemente. «Mariana, mi madre biológica». Antonio sintió que su corazón se encogía. No esperaba tener esta conversación tan pronto, pero la pregunta de Sofía era demasiado directa para ser evadida. «Sí», respondió él sentándose al lado de su hija. «Esa foto fue tomada unas semanas antes de que te llevaran». «¿Por qué lo hizo?». La voz de Sofía tembló ligeramente. «¿Por qué me alejó de ti?». Antonio pasó el brazo por los hombros de su hija, atrayéndola hacia sí. Mariana estaba pasando por momentos difíciles. Descubrió que no podría tener hijos propios, y eso la afectó profundamente. «Pero yo ya era su hija», protestó Sofía, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Sí, lo eras», concordó Antonio. «Pero a veces las personas toman decisiones movidas por el dolor, sin pensar en las consecuencias». En el jardín, Rosa observaba la escena a través de la ventana del despacho, su corazón dividido entre la protección maternal y la comprensión de que Sofía necesitaba conocer toda su historia. Elena entró en el despacho con una carpeta en las manos, dudando al ver el momento íntimo entre padre e hija. «Disculpen, pero Carlos acaba de enviar más información de España». Antonio hizo un gesto para que continuara. Sofía se enderezó en la silla, secándose las lágrimas. «María Olivares aceptó hablar», anunció Elena. «Quiere contar toda la verdad. Quiero estar presente», declaró Sofía, sorprendiendo a los adultos. «Necesito entender mi propia historia». Antonio intercambió miradas con Elena. «No sé si es una buena idea, hija. Algunas verdades pueden ser difíciles de escuchar. Más difícil es vivir con dudas», respondió ella, con una madurez sorprendente en su voz. «Además, no estoy sola en esto. Los tengo a todos ustedes conmigo». Esa noche, durante la cena que ahora se había convertido en un ritual diario, reuniendo a las dos familias, Antonio compartió la noticia. Rosa y José, aunque preocupados, acordaron que Sofía tenía derecho a conocer su historia completa. «Pero con una condición», dijo Rosa sosteniendo la mano de su hija. «Iremos todos juntos a España, como una familia». La decisión de viajar a España desencadenó una serie de preparativos. El doctor Méndez se encargó de la documentación necesaria, mientras Elena organizaba los detalles prácticos del viaje. Carlos Álvarez, ya en Madrid, preparaba el encuentro con María. Durante los preparativos, Sofía pasó más tiempo en la habitación de las cortinas amarillas, como si buscara fuerzas en sus recuerdos más antiguos. En una de esas tardes, encontró una caja de música antigua escondida en un cajón. «Era tu favorita», dijo Antonio, encontrándola con el objeto en las manos. «Cada noche solo te dormías después de escuchar esta melodía». Sofía giró la pequeña manivela y las notas suaves de la canción de cuna llenaron el ambiente. «Es la música de mis sueños», susurró ella, cerrando los ojos. «Tu abuela la compuso especialmente para ti», reveló Antonio. «Decía que cada bebé merecía su propia canción de cuna». La mención de la abuela despertó nueva curiosidad en Sofía. «Ella aún...» «Sí, está viva», sonrió Antonio. «Vive en una casa de campo en las afueras de la ciudad. No le he contado sobre ti aún. Quería estar seguro de todo primero». «¿Podemos visitarla?», preguntó Sofía, sus ojos brillando. «¿Antes de ir a España?». El fin de semana siguiente encontró a todos camino a la casa de doña Beatriz, madre de Antonio. La señora de cabello blanco y ojos vivaces estaba en el jardín cuando el auto llegó. Al ver a Sofía, dejó caer la regadera que sostenía. «Antonio»,
susurró ella, sus ojos fijos en la niña. Esa marca. Doña Beatriz se acercó, tocando suavemente el hombro de Sofía donde la marca de nacimiento, idéntica a la suya propia, se revelaba bajo la blusa de tirantes. «Abuela», dijo Sofía simplemente, y las dos se abrazaron, décadas de separación disolviéndose en lágrimas de alegría. Mientras observaba la escena, Antonio se dio cuenta de que cada pieza del rompecabezas que era su vida comenzaba a encontrar su lugar. El viaje a España traería respuestas difíciles, pero ahora enfrentarían todo juntos, fortalecidos por los nuevos lazos que habían creado. Rosa y José, tomados de la mano, compartían el mismo pensamiento. El amor verdadero no conoce límites ni definiciones tradicionales. A veces crece y se expande de maneras inesperadas, creando conexiones que trascienden la sangre y el tiempo. El avión aterrizó en el aeropuerto de Madrid en una mañana de otoño español. Antonio, Sofía, Rosa y José fueron recibidos por Carlos Álvarez, que los esperaba en la sala de llegadas. El investigador parecía más tenso de lo habitual. «María está nerviosa», informó mientras se dirigían al hotel. «Ha vivido con este secreto durante 12 años y la culpa finalmente la alcanzó». El hotel estaba en el centro histórico de Madrid, con vista al Palacio Real. Sofía observaba fascinada los tranvías que subían y bajaban las calles empinadas de la ciudad, mientras trataba de procesar que estaba a punto de descubrir toda la verdad sobre su pasado. «Nos espera mañana», continuó Carlos. «Pero hay algo que deben saber antes. Mariana también está en la ciudad». Antonio sintió que su cuerpo se tensaba. Rosa instintivamente apretó la mano de Sofía con más fuerza. «¿Sabe que estamos aquí?», preguntó Antonio. «Sí», respondió Carlos. De hecho, pidió hablar con Sofía. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Fue Sofía quien lo rompió. «Quiero verla», declaró con una firmeza sorprendente. «Necesito entender por qué». Esa noche, nadie pudo dormir bien. Sofía pasó horas en el balcón del hotel, observando las luces de la antigua ciudad, la caja de música de su infancia tocando suavemente en sus manos. Rosa y José conversaban en susurros en su habitación, sus preocupaciones paternas evidentes en cada palabra. Antonio caminaba inquieto por el pasillo, reviviendo los últimos momentos con Mariana antes de que todo se desmoronara. A la mañana siguiente, el grupo se dirigió a un café histórico en el barrio de La Latina, donde María los esperaba. La exdirectora del orfanato, ahora una señora de 60 años con cabello gris, temblaba visiblemente cuando entraron. «Perdónenme», fueron sus primeras palabras, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Nunca debía haber participado en esto. María entonces comenzó a contar su historia. Mariana se había acercado a ella meses antes del secuestro, alegando que Antonio era un padre ausente y que Lucía estaría mejor con una familia más sencilla, que pudiera darle más atención y amor. «Me convenció de que estaba haciendo lo mejor para la niña», continuó María. «Me pagó una cantidad significativa para organizar la adopción y asegurarme de que la niña fuera a una buena familia». «¿Cómo pudo creer eso?», preguntó Antonio, su voz cargada de dolor. «Mariana estaba obsesionada», respondió María. La imposibilidad de tener hijos la transformó completamente. Decía que si no podía ser madre, nadie más lo sería. Sofía escuchaba todo en silencio, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Rosa la abrazaba protectoramente, mientras José sostenía firmemente la mano de su esposa. «Cuando elegí a la familia Ramírez», continuó María mirando a Rosa y José, «fue porque vi en ustedes el amor verdadero que todo niño merece. Eso no justifica mis actos, pero al menos esa parte de la historia tuvo un final feliz». «¿Y dónde está Mariana ahora?», preguntó Antonio. «En un hotel cerca del Palacio Real», respondió Carlos. «Está esperando nuestra llamada». Sofía se levantó súbitamente. «Quiero verla ahora». «¿Estás segura, hija?», preguntó Rosa preocupada. «Sí», respondió Sofía. «Necesito cerrar este capítulo para poder seguir adelante». El grupo se dirigió al hotel donde Mariana se hospedaba. La exesposa de Antonio esperaba en el balcón de su habitación, su rostro marcado por el tiempo y el remordimiento. Cuando vio a Sofía se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «Eres tan parecida a tu padre»,
dijo ella, su voz temblando. ¿Por qué?, preguntó Sofía simplemente, sus palabras cargando el peso de 12 años de ausencia. Mariana se desplomó en lágrimas, cayendo de rodillas frente a la niña. Estaba enferma, Lucía. Sofía, la desesperación por no poder tener hijos me consumió. Verte a ti y a Antonio tan unidos, mientras yo me sentía cada vez más distante. Perdí la razón. Me robaste mi infancia con mi padre, dijo Sofía, su voz firme a pesar de las lágrimas. Pero me diste la oportunidad de tener 2 padres maravillosos. No sé si puedo perdonarte aún, pero tal vez algún día... Antonio observaba la escena con el corazón destrozado, dándose cuenta de que su hija demostraba una sabiduría muy más allá de sus años. Rosa y José, testigos silenciosos de aquel momento, entendían que estaban presenciando no solo un ajuste de cuentas con el pasado, sino el nacimiento de un futuro donde el perdón, aunque difícil, no era imposible. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras una familia peculiar, unida por circunstancias extraordinarias, comenzaba a escribir un nuevo capítulo de su historia. El regreso a México estuvo marcado por un silencio reflexivo. Sofía durmió durante casi todo el vuelo, su cabeza apoyada en el hombro de Rosa, mientras sostenía firmemente la caja de música en su regazo. Antonio observaba la escena con una mezcla de gratitud y melancolía, pensando en cómo su hija había demostrado una fuerza extraordinaria en Madrid. En las semanas que siguieron, la vida en la mansión Mendoza encontró un nuevo ritmo. La casa de huéspedes donde vivían los Ramírez se convirtió en un punto de encuentro frecuente para cenas familiares. Elena notaba cómo Antonio parecía más ligero, como si el peso de 12 años de incertidumbre finalmente hubiera sido removido de sus hombros. En una tarde particularmente significativa, Sofía pidió reorganizar la habitación de las cortinas amarillas. «Quiero transformarla en mi espacio de estudio», explicó. «Mantener las cortinas y el sillón, pero agregar un escritorio y estanterías para mis libros. ¿Puede ser?». Antonio sonrió, emocionado por la forma en que su hija estaba integrando pasado y presente. «Claro que sí, como tú quieras». Durante la reorganización de la habitación, encontraron más fotografías y recuerdos. Entre ellos, un diario de Mariana, fechado en la época del embarazo. Sofía dudó antes de abrirlo, mirando a Antonio en busca de aprobación. «Es tu historia también», dijo él suavemente. «Tienes derecho a conocerla por completo». Las páginas del diario revelaban a una Mariana diferente, alegre, esperanzada, profundamente enamorada de la bebé que llevaba. Sofía leía cada palabra con atención, comenzando a comprender que la mujer que la había alejado de su padre no era la misma que la había gestado con tanto amor. «Estaba enferma», murmuró Sofía, cerrando el diario. El dolor la transformó en alguien diferente. Rosa, que ayudaba con la organización, abrazó a su hija. «A veces el amor puede manifestarse de formas distorsionadas, querida. Lo importante es que ahora tienes amor suficiente para compensar todo el tiempo perdido». La habitación fue adquiriendo una nueva personalidad. Las paredes, antes solo en tonos pastel, recibieron cuadros elegidos por Sofía, reproducciones de obras de arte que había estudiado en sus clases de historia. El antiguo escritorio de Antonio fue restaurado y colocado junto a la ventana, donde la luz natural creaba el ambiente perfecto para estudiar. Una sorpresa especial vino de doña Beatriz, que llegó una tarde trayendo una colcha hecha a mano. «Comencé a bordarla cuando supe que estaba embarazada de Antonio», explicó a Sofía. «Ahora finalmente puedo terminarla, contigo aquí para elegir los últimos detalles». Abuela y nieta pasaron horas juntas, bordando y conversando, recuperando el tiempo perdido a través de historias familiares y recuerdos compartidos. La marca de nacimiento que ambas llevaban se convirtió no más en un símbolo de pérdida, sino de conexión y continuidad. José, observando el fortalecimiento de estos lazos, comenzó a documentar todo en fotografías. Su hobby de fotografía amateur ganó un nuevo propósito: registrar la reconstrucción de esta familia única. Cada foto es una prueba de que el amor puede curar hasta las heridas más profundas, dijo mostrando a Antonio un álbum que estaba montando.
Una carta llegó de España. Era de Mariana. Sofía decidió leerla sola primero, sentada en el sillón azul de su habitación renovada. Las palabras eran de profundo arrepentimiento, pero también de gratitud por la oportunidad de explicarse y por la madurez con que Sofía había manejado todo. «Está haciendo terapia», contó Sofía durante la cena. «Dice que quiere curarse para, tal vez algún día, merecer formar parte de mi vida de alguna manera». Antonio sostuvo la mano de su hija. «La decisión siempre será tuya, cariño. No hay presión ni expectativas». «Lo sé», sonrió ella, «y es por eso que tal vez algún día pueda perdonarla completamente, porque los tengo a todos ustedes apoyándome, dejándome descubrir mi propio camino». El sol se ponía sobre la Ciudad de México, sus rayos atravesando las cortinas amarillas e iluminando la habitación transformada. En el escritorio, la tarea de biología esperaba, un trabajo sobre herencia y genes. Sofía sonrió ante la ironía, pensando en cómo su propia historia era un estudio sobre cómo los lazos de sangre y los lazos de amor pueden entrelazarse de maneras sorprendentes. En la casa de huéspedes, Rosa preparaba la cena, mientras José organizaba sus fotografías. En la mansión principal, Antonio revisaba contratos en su despacho, con Elena eficiente como siempre a su lado. Y en la habitación de las cortinas amarillas, Sofía abría su caja de música, dejando que la melodía familiar llenara el ambiente, ya no como un recuerdo doloroso, sino como la banda sonora de un nuevo comienzo. Un año pasó desde el viaje a Madrid. La mansión Mendoza, antes un símbolo de soledad y recuerdos dolorosos, ahora rebosaba de vida. El jardín, cuidadosamente mantenido por Rosa, florecía con colores vibrantes, y el sonido de risas frecuentemente hacía eco en los pasillos. Sofía, ahora con 13 años, se preparaba para una presentación especial en el Colegio San Francisco. Como oradora de la clase, había elegido hablar sobre la familia en su discurso de cierre del año escolar. En la primera fila del auditorio, una configuración única de personas la observaba con orgullo. Antonio, Rosa, José, doña Beatriz y, para sorpresa de muchos, Mariana. «Familia», comenzó Sofía, su voz firme en el micrófono. «No es solo aquella que nos es dada por la sangre, sino también aquella que elegimos y que nos elige. Algunos de nosotros tenemos la suerte de tener múltiples tipos de amor en nuestras vidas, y hoy quiero hablar sobre cómo eso me transformó». En las últimas filas, Elena se secaba discretamente una lágrima mientras filmaba el momento para el archivo familiar. Carlos Álvarez, ahora un amigo cercano de la familia, sonreía satisfecho al ver el resultado positivo de toda aquella investigación. Mariana había regresado a México 3 meses antes, después de completar su tratamiento terapéutico en España. Su reintegración a la vida de Sofía fue gradual y cuidadosa, siempre respetando los límites establecidos por la adolescente. Ahora ocupaba un papel único, ya no como madre, sino como una especie de tía que buscaba redención a través de pequeños gestos de cariño y respeto. «El amor verdadero», continuó Sofía en su discurso, «tiene muchas caras. Puede ser el desayuno preparado con cariño por mi madre Rosa, las historias contadas por mi padre José, las lecciones de vida compartidas por mi padre Antonio o las recetas antiguas enseñadas por mi abuela Beatriz». En la audiencia, Antonio sostenía firmemente la mano de Rosa, ambos emocionados por la madurez y sabiduría de su hija. José registraba todo con su cámara, capturando cada momento precioso de aquel día especial. Después de la ceremonia, todos se reunieron en la mansión para una celebración. La habitación de las cortinas amarillas, ahora el espacio de estudio de Sofía, estaba decorada con fotografías que contaban su historia extraordinaria, desde bebé en brazos de Antonio, pasando por los años felices con los Ramírez, hasta los momentos recientes con toda la familia reunida. «Miren esto», llamó José mostrando su fotografía más reciente enmarcada. En ella Sofía estaba sentada en el sillón azul, rodeada por todos los que amaba, la luz del atardecer atravesando las cortinas amarillas, creando un efecto casi mágico. «Así es como siempre recordaré este año», dijo Sofía, abrazando a su padre adoptivo. «El año en que descubrí que el corazón puede expandirse infinitamente para acoger más amor».
Mariana, que observaba la escena con ojos llorosos, se acercó tímidamente a Sofía. «Nos has enseñado mucho sobre perdón y amor incondicional», dijo suavemente. «Aprendí de los mejores», respondió Sofía, incluyendo a todos en su mirada. Antonio anunció entonces una sorpresa. Había creado una fundación a nombre de Sofía, dedicada a ayudar a niños adoptados y sus familias. Rosa y José serían los directores ejecutivos, uniendo su experiencia personal con el deseo de marcar la diferencia en la vida de otros. «Porque cada historia de amor merece ser celebrada», explicó, «y cada familia merece apoyo para florecer a su manera única». Doña Beatriz, sentada en su silla favorita, comenzó a tararear la antigua canción de cuna. Pronto, Sofía se unió a ella, sus voces mezclándose en perfecta armonía. La melodía, antes cargada de tristeza, ahora era un símbolo de sanación y unión. El sol se ponía en la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado. En la mansión Mendoza, una familia extraordinaria celebraba no solo los logros de Sofía, sino el viaje increíble que los había traído hasta allí. Un viaje de pérdida y encuentro, de dolor y sanación, de separación y reunión. «¿Saben?», dijo Sofía observando el cielo a través de las cortinas amarillas. «Algunos dicen que la familia es nuestro puerto seguro. Yo digo que la familia es nuestra brújula. Puede haber varios caminos, pero el amor siempre nos guía de vuelta a casa». Y así, bajo el cielo colorido de la Ciudad de México, esta familia única continuaba escribiendo su historia, demostrando que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa de transformación y sanación.